A veces Dios permite pruebas de repente en nuestra vida. Cuando yo estaba en la escuela secundaria, había algunos profesores que de repente tomaban una breve prueba al principio de la clase sin avisar. Ellos querían saber si el alumno estaba aprendiendo, si estaba captando la enseñanza. Y de repente dijeron, bueno, al principio de la clase guarden sus cuadernos, sus libros, saquen una hoja del cuaderno, la lapicera. De repente vamos a tomar una breve prueba. A veces Dios en nuestra vida, en un momento, de un día para el otro, de un momento para el otro, permite una breve prueba o una larga prueba en nuestra vida, porque quiere saber si estamos aprendiendo lo que dice en la palabra de Dios. Acá dice que Dios probó a Abraham. A propósito, le dijo que debería ir a un monte y sacrificar a su hijo. Dios quería saber la respuesta de Abraham. Lo que Abraham iba a hacer, si iba a obedecerle o no en este momento. Cuando nosotros respondemos bien a la prueba, Dios nos bendice. Al final de esta prueba, dice la palabra de Dios que Dios bendijo y prometió mucha bendición a Abraham. ¿Por qué? Porque él obedeció a Dios y estaba dispuesto a hacer algo muy, muy difícil para Dios. Dios a veces permite pruebas en nuestra vida, momentos difíciles en nuestra vida, con el fin de bendecir nuestra vida, con el fin de fortalecer nuestros músculos espirituales. A veces los jóvenes van al gimnasio y ponen esas pesas en la barra y hacen esos ejercicios y sufren un poco de dolor, sufren un poco de pena en ese momento porque quieren fortalecer sus músculos físicos. Dios quiere fortalecer sus músculos espirituales, sus músculos de fe, su relación de fe con el Señor. Y aquí en esta circunstancia de Abraham vemos tres etapas en una vida bendecida por pruebas. Primero vemos la prueba misma. Miren versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Lo que vemos en primer lugar es en esta prueba, es una prueba sin aviso. En la escuela a mí me gustaba que me avisara que iba a haber una prueba. ¿Por qué? Porque ahí podía meterse a estudiar y tratar de memorizar algunas fechas, algunas fórmulas, algunas cosas y ponerme muy, muy bien. Pero la idea de una prueba sin aviso es ver cuánto está captando y cuánto está recordando y cuánto está aprendiendo. Y a veces Dios toma una prueba sin aviso. No le avisó a Abraham.
No le advirtió, mira Abraham que más adelante te voy a probar y te voy a probar bien, así que ponete las pilas, orar a mí, meditar en la palabra, aferrate a algunas promesas, tenerlo bien listo, porque te voy a probar. A veces las pruebas vienen sin aviso. Y es interesante en el momento que lo probó, porque dice en el versículo 1, aconteció después de estas cosas. Cuando uno mira lo que pasó en esos días o en esos años, y la frase estas cosas se refiere a un tiempo de tranquilidad, a un tiempo de paz, paz en la familia. Ya con su hijo que Dios había prometido. Ya después de algunas frustraciones, porque Abraham tuvo otro hijo intentando ayudar a Dios con la sierva de Sara, con Agar, tuvo un hijo Ismael. Y lamentablemente causó un montón de problemas en la casa. Por fin, el capítulo anterior, Ismael se fue con su madre y se separó de la familia y ya había paz y tranquilidad en la casa. Abraham había firmado en capítulo 21 alguna paz con Abimelech, que había paz político, no había tensión entre la gente de Abraham y la gente del pueblo. Después de esas cosas se refiere a un tiempo de conflictos resueltos, y algunos comentaristas me dicen que pasaron 20 años. Si uno ve en capítulo 21, al final del capítulo, dice, moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Esta frase, muchos días, representa 20 años de tranquilidad, de paz, de falta de conflicto en casa. Todo iba viento en popa. Y de repente, Dios le pasa una prueba sin aviso. No lo esperaba Abraham en ese momento. Y a veces, en los momentos inesperados, ahí es donde revelamos realmente lo que somos adentro, lo que sentimos, lo que pensamos, nuestras convicciones acerca de cómo deberíamos actuar y cómo deberíamos pensar. Había tranquilidad y de repente Dios le pasó esa prueba. Me hizo pensar en Job. Como Job, de un día para el otro, tenía tantos animales, tantas riquezas terrenales, una hermosa familia de 10 hijos, y de repente Dios permitió que se le sacara todo esto en un par de horas, un solo día. Parece que en poco tiempo Dios permitió que perdiera todo. Y cuando el último siervo le avisó a Job que todos sus hijos habían muerto después de todo lo que él había pasado, perdiendo sus animales, sus riquezas, dice que Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Eso fue la respuesta. En ese momento, ahí reveló Job su confianza, su amor hacia Dios, su fe. Ahí esa respuesta, en ese momento inesperado, ahí reveló lo que él había en su corazón. Una prueba sin aviso, una prueba muy dura, muy dura. Mire lo que dice en versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac,
a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto. Tome tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y ofrécelo como un sacrificio. ¡Qué duro! Cuanto más dura la prueba, más grande es la bendición cuando nosotros pasamos la prueba bien. Cuando obedecemos al Señor. Le pidió a ofrecer a su único hijo. Él quería saber algo. Cuando él dijo a quién amas, él quería saber si estaba dispuesto a obedecer al Señor. Dijo, tu único hijo. Lo que Dios reveló en esa frase, tu único hijo, es que Dios le estaba diciendo, y me doy cuenta de lo que estoy pidiendo. No es que le pidió simplemente, ofrece tu hijo, y que Abraham podría decir, pero Señor, es mi único hijo, el único que tengo. Toda mi esperanza está en ese hijo. El hecho de aclarar tu único hijo, Dios estaba diciendo, soy consciente de lo que estoy pasando. A veces cuando uno pasa por pruebas, uno se le mete en la cabeza la idea, pero ¿se da cuenta Dios lo que estoy sufriendo? ¿Se da cuenta lo que está permitiendo en mi vida? Y uno habla con Dios, pero Señor, ¿por qué permitiste tal y tal cosa? Como si Dios no supiera lo que estaba pasando. Yo le aseguro, hermanos, Él ve cada lágrima. Él ve lo que está pasando por tu corazón. Él ve lo que está pasando en tu mente. No solamente ve lo que está pasando, pero Él sabe las consecuencias de tu prueba, de tu dificultad, y el sufrimiento más adelante que quizás uno ignora y no entiende. Él sabe todo. Él sabe todo. Me encanta ciertas porciones de la palabra que he estudiado a través de los años, y el Salmo 23 es uno de mis salmos favoritos. En el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, tu callado, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando las ovejas pasaban por lugares oscuros, con sombras, donde los lobos, donde los osos podían esconderse, y la oveja podía oler la presencia de esos enemigos, se ponían nerviosos las ovejas, y el pastor de ovejas lo tocaba con su vara, lo tocaba con su callado, porque le estaba comunicando, cálmate, estoy acá, estoy para protegerte, confía en mí, te voy a acompañar y proteger. Y el salmista decía, sé que estás siempre conmigo. En cada prueba, en cada dificultad, en cada momento de tristeza. Y lo que Dios estaba diciendo a Abraham, Abraham, quiero que ofrezca tu hijo, y yo sé que es tu único hijo, y toda tu esperanza está puesto en él. Ya tenés una edad donde no hay posibilidad de otro hijo, y estás confiando en él. Sé lo que estoy pidiendo de ti. Hermano, Dios ve tu vida. Él ve lo que está pasando.
Él entiende mejor que vos lo que está pasando y lo que puede pasar y quizás lo que va a pasar en tu vida. Podemos confiar en Él. Fue una prueba muy dura, y Dios lo sabía. Pero tenía un propósito esa prueba. Cada prueba tiene un propósito en nuestra vida. Dios no malgasta el sufrimiento. Él puede usar el sufrimiento para nuestro bien espiritual, para nuestra bendición. Él puede usar el sufrimiento para ayudarnos a ministrar a otro, para fortalecer nuestra fe. Y Él dijo a Abraham, cuando Él dijo en versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a donde yo le voy a guiar. Él tenía un propósito. Él quería saber si realmente Abraham amaba a Dios más que su hijo o no. Quería saber si Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios, aunque no entendía las circunstancias. Qué tremendo pedirle a Abraham que ofrezca a su propio hijo en sacrificio, totalmente contrario a nuestros sentimientos naturales como padre, como madre. Pero Dios quería saber si uno está dispuesto a amar a Dios y si amaba a Dios más que a su hijo. A veces cuando hablo con los hermanos me dicen, pastor, yo no podía hacer tal y tal cosa porque yo amo a fulano de tal demasiado. Y es cierto, lo ama demasiado. Lo ama demasiado en el sentido que lo ama más que a Dios. Si Dios pide que hagamos algo que va a hacer a un ser querido sufrir o sentirse mal, ¿a quién vamos a elegir? ¿A Dios o a nuestro ser querido? Debemos obedecer a Dios porque debemos amar a Dios. Y Abraham fue probado con un propósito. Ver si realmente Abraham amaba a Dios más que su hijo, más que sus deseos personales, o si amaba a Dios. ¿Usted ama a Dios? Dios obra en nuestra vida para probar si amamos a Dios o no. A veces en la escuela, como yo les decía, que nos daba una prueba. ¿Cuál fue el propósito del maestro? Probarnos de lo que nosotros sabíamos, lo que estamos aprendiendo. Cuando Dios nos prueba a nosotros, Él no quiere saber lo que sabemos. Él quiere saber si estamos dispuestos a amarle a Él. A Él no le interesa conocimiento, que repitamos ciertos versículos simplemente de la boca para afuera. Él quiere saber lo que está en tu corazón. Él no quiere saber si sabéis cómo debéis actuar. Él quiere saber si vas a actuar como sabéis que debéis actuar. Y lo interesante en la prueba de Dios es que Dios está dispuesto a darnos la respuesta. Qué loco, ¿no? Una maestra o profesora que por ahí, bueno, vamos a tomar una prueba. Y que algún alumno diga, pero no sé, la respuesta del número 5, ¿cuál es la respuesta? No, y le da la respuesta. ¿Sabe que Dios está dispuesto a darnos la respuesta? Porque eso no es el propósito, no es el fin. Él quiere saber si vamos a hacer lo que debemos hacer. Por eso dicen en Santiago, dice, si a alguno falta sabiduría, pídela a Dios, el cual le da abundantemente y sin reproche.
O sea, en otras palabras, está diciendo, cuando pasas por la prueba y no sabes la respuesta de cómo deberías responder, te voy a dar la respuesta. Porque quiero saber cómo vas a actuar. Dios no está impresionado con nuestro conocimiento, con nuestros años de creyente. No, pero hace 10 años que soy creyente, no me importa, no me interesa. Lo que me interesa es tu conducta, tu obediencia, tu actuar en las pruebas. Y muchas veces hay creyentes de pocos años que actúan más obedientes de creyentes de muchos años cuando pasan las pruebas. ¿Por qué? Porque están confiando en Dios y aprendiendo a hacer caso a Dios. El propósito es saber cómo vamos a responder. Si estamos realmente aprendiendo la materia o no. Aprendiendo a amar, aprendiendo a confiar en Dios, aprendiendo a perdonar, aprendiendo a esperar en el Señor. O si estamos llenos de orgullo, si estamos llenos de odio, de rencor, de amargura, dejándonos llevar por nuestras emociones. Satanás nos tienta con el fin de destruirnos, de alejarnos de Dios. Dios nos prueba con el fin de fortalecernos, como ese joven que levanta las pesas para fortalecer su cuerpo. Dios quiere fortalecer tu fe. Él quiere fortalecer y afirmar tu testimonio. Él quiere usar tu vida. Él tiene buenos propósitos siempre en tu vida. Dios nos da la respuesta. Dios nos quiere guiar en nuestra vida. Vemos la prueba de Abraham, una prueba sin aviso, una prueba dura, pero una prueba con propósito de ayudarnos, de ayudar a Abraham y siempre para ayudarnos a nosotros. Ahora vemos, número 2, la obediencia de Abraham. La obediencia de Abraham. Dios quiso saber lo que Abraham iba a hacer, si le iba a obedecer o no, y lo obedeció. Ahora, Abraham aprendió la obediencia, como nosotros. Varias veces Dios lo probó y fracasó. Cuando salió de Ur de los Caldeos, Dios le dijo, Abraham, no lleves tu familia, apartate de tu familia a ir al lugar donde yo te voy a guiar. Tomó su padre, tomó Lot, su sobrino, y a la mitad del camino su padre falleció, y en el viaje y después de unos años Lot fue un tremendo piedra de tropiezo para Abraham. Le causó mucho dolor, mucha tristeza, y aún Abraham tuvo que arriesgar su vida y la vida de mucha otra gente para salvar y rescatar a Lot. Abraham fracasó, o sea, falló en algunas pruebas, pero él aprendió a obedecer a Dios. Quizás usted mira atrás en su vida y dice, oh, ¿cómo respondí mal en tal momento? ¿Cómo respondí mal en tal circunstancia? A veces lo que nos desanima son los momentos de desobediencia o de falta de fe o falta de confiar en el Señor. Podemos aprender. Abraham aprendió. Podemos aprender de nuestras fallas y de nuestros errores. Podemos ir aprendiendo a confiar en Dios. La cuestión es, ¿estás aprendiendo? A veces uno se equivoca, pero debemos aprender de nuestros errores. A veces como pastor digo, hermano, hay que aprender.
ya pasamos por esta circunstancia. Me parece que no estás aprendiendo. Estamos aprendiendo de nuestros errores. Estamos aprendiendo de nuestros pecados en la prueba. Las pruebas no van a cesar, porque Dios está comprometido con esa obra de transformarnos a la imagen de Cristo. Así que Él va a permitir otras pruebas con el fin de ayudarnos. Aprendamos, hermanos, a obedecer al Señor. No vivamos pensando en los fracasos del pasado. Aprendamos de los fracasos y aprendamos a afirmarnos y obedecer al Señor y seguir al Señor. Abraham obedeció esta vez, pero él estaba aprendiendo a obedecer al Señor. Cuando salió de Ur de los Caldeos, tenía cierto miedo por algún rey que puso sus ojos en su esposa y ya habían arreglado antes, no, esposa, cuando vamos a tal lugar, decirle que sos mi hermana. Y fue un pequeño engaño. ¿Por qué? Porque era su hermanastra de otra mujer, pero no era su hermana, era un engaño. Era su esposa. No le dijo la verdad al rey. Estaba aprendiendo a confiar en Dios. Dios permite pruebas en nuestra vida para que aprendamos a confiar en Él. Aprendamos a confiar en Él. Abraham aprendió la obediencia, pero también Abraham obedeció inmediatamente. No puso ninguna pregunta, no pidió explicaciones. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Él obedeció inmediatamente. Se levantó temprano para ir a obedecer al Señor. No hay preguntas, no hay dudas, no hay peticiones de explicación. Hizo lo que Dios le había pedido. Eso es obediencia. Cuando uno está dispuesto a hacer lo que Dios quiere, aunque es contrario de lo que uno piensa. Hay muchos creyentes que no quieren obedecer a Dios porque, ¿y cómo? Y si yo lo hago como Dios lo dice, y le perdono o hago tal cosa, va a seguir lo mismo. Hermanos, ustedes concéntrense en su obediencia y no se fijen en la obediencia de otros. Ese es el problema de Dios. Tu problema es tu obediencia. Lo que Dios requiere de tu vida, de hacer lo que es agradable a Dios. Tenemos que obedecer a Dios y hacer lo que Él requiere de nosotros. No se fijen en las circunstancias, no se fijen en otros hermanos, no se fijen en algunos familiares, fíjense en Dios. Abraham seguro no entendió por qué Dios le pidió esto, pero él tenía muy en claro lo que Dios requería de él. Y muchas veces, mi consejo de algún hermano a un hermano es, pero si sabes lo que dice la palabra de Dios, ¿por qué todas estas preguntas y estas dudas? Si sabes lo que dice la palabra, hagamos lo que dice la palabra de Dios. Listo, sencillo. Inmediatamente él obedeció a Dios. Y obedeció a Dios completamente. Agarró para los sacrificios, agarró el fuego, y ahí en el camino están caminando listos a ofrecer su hijo. Tenía el cuchillo, aun cuando le preguntó dónde está el sacrificio. Yo creo que Dios permitió que Isaac
pregunte, ¿dónde está el sacrificio? Para poner énfasis en Abraham, lo que él estaba haciendo. Y qué tremendo testimonio después Abraham a su hijo de fe y de confianza en el Señor. El Señor va a proveer. El Señor va a dar su ofrenda. Obedeció completamente. Estaba realmente preparado a ofrecer el sacrificio a su hijo. Es tremendo lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Porque en Génesis 22, Abraham no revela lo que hay en su corazón, lo que él estaba pensando. No dio una larga explicación a su hijo. Pero Hebreos 11 dice que Abraham tenía tanta fe que estaba dispuesto a matar a su propio hijo sabiendo que Dios podía levantarlo de la muerte. Eso es lo que estaba pensando Abraham en ese momento. Cosa tremenda, porque Abraham jamás vio a Dios levantar a alguien de la muerte. En el tiempo de Cristo, varias personas fueron levantadas de la muerte por mano de Cristo. Pero en el tiempo de Abraham, nadie. Qué tremenda fe que tenía Abraham en ese momento. Él preparó todo y estaba dispuesto a ofrecer su hijo en sacrificio. Saltemos algunos versículos y vamos a capítulo 22, versículo 11. Vamos a leer desde el versículo 10. Génesis 22, 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Lo que vemos aquí es la bendición de Abraham. Dios intervino. Dios dijo: pare, Abraham, no hace falta que lo mate. Ya veo que estás listo a matarlo. Veo tu obediencia. Y cuando miró, y cuando se dio cuenta, miró y vio que había un carnero, un animal en el arbusto. Qué bendición para Abraham. Una bendición de corazón de ver a Dios suplir, la intervención de Dios. Qué triste para el creyente cuando hay desobediencia en la prueba. Cuando de repente pasaron los años, Dios probó la fe de Abraham y de repente Sara dijo: ¿por qué no tome mi sierva? Y tomó la sierva. Bueno, puede ser que Dios de esta manera quiere proveer un hijo. Tuvo un hijo, Ismael. Hubo conflictos, hubo problemas. Qué tristeza para Abraham. Después de muchos años, ¿por qué cedí a esa petición? ¿Por qué no aguanté? ¿Por qué no confié en el Señor? Qué tristeza para Abraham. Hay tristeza en el corazón cuando el creyente desobedece al Señor. Cuando el creyente no pasa bien la prueba. Cuando pasan tiempo, años de malas decisiones, de responder en la carne. Uno mira atrás y se siente la culpa. Cometí un error, qué mal. Pero cuando hay obediencia, hay alegría, hay gozo, hay satisfacción en la vida. Abraham sintió la bendición de Dios
sabiendo que había obedecido a Dios y que Dios intervino milagrosamente. Qué bendición para el creyente cuando en la prueba está confiando en el Señor y ve cómo Él suple, cómo Él está guiando, cómo Él cambia el corazón del otro, cómo Él suple algún trabajo cuando Él obra en nuestra vida. La bendición. Y cuanto más dura la prueba y más difícil la obediencia, más grande es la bendición de Dios cuando uno obedece a Dios y ve que Dios está interviniendo en nuestra vida. Una bendición de corazón y una bendición ejemplar. Una bendición ejemplar. Miren versículo 15 lo que dice. En versículo 15 que dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Sabe que cuando vos obedecís al Señor en las pruebas, sos un testimonio y un ejemplo y una influencia a otros? Había mucha gente que ni siquiera Abraham conocía y sin embargo fue una bendición para esas naciones. Tus compañeros de trabajo están mirando tu vida, están observando tu vida. Y cuando vos pasás por una prueba y confías en el Señor y obedeces al Señor, es una ayuda para ellos. Es un testimonio a ellos. Tus familiares. Vos quieres ganar tu familiar por Cristo. Puede ser que lo que Dios use para ganar ese familiar a Cristo es una fuerte prueba en tu vida. Una prueba difícil en tu vida, que requiere obediencia y requiere mucho sacrificio, y que tu familiar diga: ¿cómo está respondiendo? ¿Cómo Dios obró en su vida? Y se interesa, pregunta, se acerca a través de su testimonio. En el tiempo de los apóstoles había mucho sufrimiento, había mucha persecución. Y Pedro escribió a creyentes que estaban sufriendo y les dijo a ellos, en su lucha espiritual en las pruebas, lucha contra la carne. Pedro dijo a los creyentes en 1 Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, al observar sus vidas, al observar con mucha atención cómo estás pasando por estas pruebas. En un momento están criticándolos como malhechores, menospreciándolos, y de repente hay un cambio. ¿Por qué? Porque están observando cómo están respondiendo a las pruebas, confiando en Dios, amando a Dios y sirviendo a Dios. Que observen tus amigos, tus familiares. Observen confianza en Dios en tu prueba.
¿Están observando una tranquilidad, una paz, una obediencia a Dios, aún con mucho sacrificio? ¿O están observando y escuchando quejas, críticas, menosprecio de otros? Una vida que no está llena de satisfacción, que no está llena de gozo. Una vida como cualquier otra persona en este mundo que está pasando por un momento difícil. Las pruebas revelan lo que hay en nuestro corazón. No revelan conocimiento, revelan si realmente obedecemos al Señor o no. La mayoría de nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios y cómo deberíamos actuar, cómo debemos responder. Lo que Dios quiere saber es si estás dispuesto a hacerlo o no. Entonces Él va a permitir pruebas sin aviso, pruebas que Él permite en nuestra vida para mostrarle a Él y mostrarnos a nosotros si realmente somos fuertes o somos débiles, somos maduros o inmaduros espiritualmente. No, pero pastor, yo soy maduro, yo tengo 20 años, 30 años en el Señor. Los años no significan nada en la vida de un creyente. La madurez se ve en la reacción, en la respuesta a la prueba. ¿Estamos aprendiendo a gozarnos en el Señor? ¿O estamos todavía en la etapa donde estamos llevándonos por nuestras emociones, nuestros sentimientos? No, pero pastor, usted no entiende que es difícil, es complicado. Hermano, no es complicado. No es difícil. Si nuestra carne está sometido a Dios y estamos dispuestos a obedecer a Dios, es sencillo. Hay que obedecer a Dios, hay que hacer lo que es correcto delante de Dios, hay que negarse a sí mismo. Tenemos que aprender, hermanos, a responder bien a las pruebas. Cuando la profesora o el profesor te toma la prueba, después te da la nota. Y la nota revela lo que sabemos y lo que no sabemos. Tengo que mejorarme en esos formularios, tengo que mejorarme en la gramática, necesito mejorarme en tal cosa, en estas fechas, en esta historia. ¿Cómo es tu nota de Dios en esta mañana? ¿Cómo estamos pasando por las pruebas? ¿Con un 10? ¿Confiando en el Señor, gozoso en el Señor, orando al Señor? ¿O con un 7, un 6? Ahí tambaleando espiritualmente. Un creyente, después de unos meses y unos años, debería tener una vida de oración, un conocimiento de la palabra de Dios y dominar su carne con el poder del Espíritu Santo a tal punto que uno está dispuesto a ceder al Espíritu Santo, obedecerle a Él y con la fuerza que Él siempre nos da a nosotros, hacerle caso. Las pruebas nos muestran si estamos creciendo, afirmándonos, y es una gran posibilidad para bendición en nuestra vida. Vemos la obediencia de Abraham, la prueba de Abraham y la bendición de Abraham. Dios quiere bendecir nuestras vidas a través de las pruebas, pero tenemos que responder a las pruebas con obediencia a Él. Solo podemos obedecer al Señor si realmente conocemos a Cristo.
Podemos aprender la materia escuchando la palabra de Dios, pero si no aceptamos a Cristo, si no tenemos a Cristo como nuestro Salvador, no podemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque no formamos parte de la familia de Dios. Él no mora dentro de nosotros. Necesitas aceptar a Cristo. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos